SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy el G7 propone intervenir el mercado del petróleo ruso. Pero hoy, economías como la americana plantean la intervención del mercado. ¿Cambia el paradigma? Es Olaf Scholz, el canciller alemán, diciendo que la idea es ambiciosa y compleja, que se necesitan cosas para que ocurran, pero que puede ocurrir. Esta es la declaración del G7, que plantea intervenir el mercado del petróleo, poner un precio máximo al crudo ruso. Es la propuesta central de un G7 que acaba de saltar un anatema más, de vetar y de pasar por encima de una de las cuestiones que parecían prohibidas desde el modelo liberal en los años 80, la intervención del Estado. El comunicado del G7 dice literalmente que se va a estudiar la viabilidad de imponer topes temporales al precio de las importaciones de energía. Esto tiene todos los condicionales del mundo. Se va a estudiar, será de manera temporal, pero Estados Unidos es quien promueve la intervención del mercado del crudo. Es Estados Unidos el que promueve ese freno de la inflación. Y aquí en Europa no solamente se apoya, sino que Italia además propone la intervención del mercado del gas para frenar efectivamente esos precios, con el apoyo de un Macron que hoy decía Rusia no puede ganar, ha de hacerse lo que sea necesario en materia económica. La Russie ne peut ni ne doit gagner. Et donc, Rusia no puede ni debe ganar, así que se da apoyo a Ucrania con sanciones y se maintiendront aussi longtemps que nécessaire et avec l'intensité nécessaire. Se tomarán las medidas necesarias durant les prochaines semaines et les prochains mois. Con la intensidad necesaria durante los meses y semanas necesarios. Ahora mismo el G7 tiene sobre la mesa el vencimiento del último bloqueo, del último paradigma económico, el de que el Estado no puede intervenir los precios. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos, lo que dice el G7 literalmente es esto, pero lo que ha hecho es una serie de compromisos económicos que van mucho más allá de esto. Sí, la declaración del G7 se compromete a las grandes economías al menos 3 medidas económicas concretas. Primero, la inversión de 2.800 millones de dólares en ayuda humanitaria en Ucrania para paliar los efectos de la invasión rusa. En segundo lugar, el despliegue de 29.000 millones de dólares para un plan Marshall con el que financiar la reconstrucción del país. Y por último, y ante las acusaciones de los ecologistas de aparcar la lucha contra el cambio climático para priorizar la guerra contra Rusia, las 7 grandes potencias se han comprometido a acelerar la transición ecológica a través de una especie de un nuevo foro llamado Club del Clima, aunque no han anunciado objetivos o inversiones concretas. Estas 3 medidas, ayuda humanitaria, plan Marshall y lucha contra el cambio climático, son compromisos ya fijados, pero además, como decía, se estudia ese tope al precio del petróleo ruso. Sobre esto, el comunicado del G7 concluye asegurando que se trabaja para garantizar que Rusia no explota su posición como productor de energía para beneficiarse de su agresión a costa de países vulnerables. ¿Cómo se concreta esto? ¿Cómo se concreta una intervención del mercado del petróleo? Ahora mismo hay todo un rango de posibilidades que maneja el G7. La prohibición de los servicios que permiten el transporte marítimo, por ejemplo, de forma que se fija un precio de los costes marítimos por debajo del de mercado. Eso puede abaratar el crudo, o el veto a ciertas operaciones, o el embargo total del petróleo ruso, que es exactamente lo que quiere Estados Unidos. Así que el rango de posibilidades va desde el transporte a la producción a directamente la distribución rusa. Todo ello choca con un rango importante de dificultades. Primero, porque el mercado del crudo es muy difícilmente intervenible. De hecho, es un mercado tan complejo y tan competitivo a nivel internacional que rebajar los precios por orden gubernamental, incluso aunque sea orden de las 7 grandes potencias económicas, parece extraordinariamente complicado. Y segundo, porque topa también con dificultades políticas. Las sanciones han de ser adoptadas aquí en la Unión Europea por unanimidad de los 27, y eso incluiría a la Hungría de Orbán, que ahora mismo no está dispuesta a sancionar a Putin en este camino. En cualquier caso, lo que vivimos es el cruce de otro umbral ideológico.
Después del COVID y ahora con la guerra, se están tumbando los que han sido grandes paradigmas de los años 80, de la liberalización económica. Este que cae, el de la intervención del mercado, es el último. El anterior fue otra intervención del mercado, la de el mercado de la electricidad, con aquella excepción ibérica que planteaba el gobierno. Y que sin todas estas medidas, la inflación que hoy estaba en el mes de mayo, en el 8,7%, sería aún mucho mayor de la que tenemos como consecuencia del alza en los precios de la energía y, lógicamente, también del alza en los precios de los alimentos. Eso es básicamente lo que significa esta excepción ibérica. Se interviene el mercado del gas, se fija un tope en el precio del gas y se saca ese precio del sistema de cómputo que tenemos para fijar toda la electricidad. Esta es la excepción ibérica en mercado del gas. Ahora se plantea la intervención en mercado del crudo, una idea que, por cierto, ha estado defendiendo desde hace ya algunos meses Joe Biden, el presidente americano. Con la justificación de que son tiempos de guerra, no tiempos normales. Así que ahora mismo tenemos un viraje en este paradigma y un viraje también en el papel del Estado, el que vivimos literalmente desde el COVID. Aquellos aplausos a las 8 de la tarde cambiaron aquí, la concepción de el Estado. No se consideraba ya que aquel Estado debiera ser limitado y simplemente árbitro del mercado, sino que estaba funcionando como red de seguridad. Y la concepción fiscal parece haber resucitado un cierto discurso de que los impuestos son necesarios. Así que están cambiando los tiempos, están cambiando los paradigmas económicos. Es la cuestión de fondo que hoy deja otra clave, y es la de si están cambiando también en cuestiones de tipos de interés, porque los tipos, la inflación está tan alta que ahora mismo esto es lo que nos está ocurriendo. Es necesario actuar incluso más contundentemente de lo previsto, es lo que hoy decía el Banco Central Europeo, Christine Lagarde. If the inflation outlook does not improve, si la inflación no mejora, será necesario actuar más deprisa, en función de los datos. Hoy lo que dice el Banco Central Europeo es que se subirán tipos, se subirán más de lo previsto y esto puede ser pensamiento mágico, pero lo que el Banco Central Europeo sostiene es que esa subida de tipos más agresiva de lo previsto no va a dañar a la economía y no va a hacerla caer en recesión. Porque se han revisado las previsiones de crecimiento a la baja, pero se sigue descartando esto. Se esperan datos de crecimiento positivo. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Así que lo que el Banco Central Europeo dice es más rápido, pero con menos daño del previsto, ¿no? Sí, Christine Lagarde ha hecho hoy un discurso algo más contundente de lucha contra la inflación, pero sin novedades en cuanto a las herramientas. La presidenta del Banco Central Europeo ha dicho que actuarán con flexibilidad, con gradualidad, pero que irán más rápido si la situación lo requiere. Espera que todos estos movimientos no le hagan cambiar el escenario central de sus previsiones, que es el de que Europa no entrará en recesión. El Banco Central sigue pensando que el crecimiento será positivo a lo largo de este año y también el que viene, y por eso no varía sus cálculos. La presidenta del Banco Central sí que ha aprovechado su intervención hoy para hablar mucho de fragmentación, de por qué hay que garantizar que las primas de riesgo de un país del euro no suban mucho más que las de otro, pero sigue sin desvelar los detalles del mecanismo que creará el banco para ello. Sí ha explicado que a partir de este mismo viernes, que ya será 1 de julio, utilizarán la reinversión del dinero del programa antipandemia que vence para luchar contra esa fragmentación. Así que ahora mismo este es el paisaje. Intervenciones de mercados, actuaciones fiscales y subidas de tipos. Todo esto es lo que ha cambiado a toda esta velocidad. Ignacio de la Torre, economista jefe, consejero de Arcano Partners. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. El G7
economías como Estados Unidos están planteando intervenir el mercado del petróleo. ¿Ha cambiado el paradigma económico? Sí, como se ha comentado, estamos en tiempo de guerra. Las guerras hay que financiarlas o evitar que se financien. Y en este caso lo que se busca es evitar que se financie. La forma de evitarlo es limitar el acceso de la exportación de petróleo rusa pues a financiación y a seguros occidentales, que es justo lo que se ha debatido ayer. Es decir, que esto quizá no sea un cambio de paradigma, o si lo es un cambio provisional solo para tiempos de guerra. Sí, efectivamente, es una medida muy orientada a intentar estrangular la liquidez de la economía rusa, porque toda guerra hay que financiarla. En la medida que se luche contra esa financiación, pues se podrá aspirar a que la guerra dure menos tiempo. Y esa forma pues de lograr el estrangulamiento es basándose en un hecho, y es que todavía pues el sistema financiero y el sistema de seguros de lo que es la exportación de crudo pues sigue masivamente en manos occidentales. El escenario cambia también para tipos de interés. Hemos escuchado al gobierno decir la inflación va a ser más alta más tiempo. Luego matizar fuera de España, pero da exactamente igual en términos de tipos de interés. Si la inflación es más alta y más larga y más duradera, los tipos de interés que se dictan en Europa son los que se aplican en España. ¿Nos viene una subida de tipos de interés que no es pasajera, que va a ser permanente? Sí, los tipos que hemos vivido en los últimos 10 años serán anormalmente bajos, incluso negativos, que es una normalidad. Lo que vamos a ver es una normalización de la política monetaria, subida de tipos hasta el 1,7, 2% de aquí a año y medio, que se quedarán a ese nivel en los próximos 5 o 10 años. Y lo que ocurre es que la tesis de que yo con los tipos de interés voy a combatir inflación es una verdad solo a medias. El problema de la inflación en parte es energético, es no tener acceso a petróleo y a gas, y por mucho que subamos tipos no vamos a acabar más pozos de petróleo. Y esa impotencia de los bancos centrales es algo que los mercados conocen. Por eso es una solución más compleja. ¿Es contraproducente entonces si lo que tenemos no es un problema de que la demanda esté muy caliente, que es lo que hace que normalmente subas tipos de interés? Se suben los tipos, todo es más caro, la gente deja de consumir y la economía se frena. Pero si vamos a hacer todo eso, la economía se frena y los precios no dependen de nuestro consumo, sino de la producción de crudo, de la producción energética, esta solución puede no serlo, puede ser un problema. Si desglosamos la inflación en la zona euro, aproximadamente la mitad del problema de inflación viene de la energía, la mitad no viene de la energía. Con lo cual la subida de tipos, que afectará a una menor demanda, pues intentará buscar una solución parcial, al menos a esa inflación no energética, que ya se empieza a notar también, que estamos en niveles pues acercándonos al 4%. La inflación energética es diferente. Yo creo que va a durar bastante más tiempo arreglarlo porque tiene causas más estructurales. En cualquier caso, tenemos ese problema de oferta por la parte de la energía, por la parte también de los alimentos, y tenemos un problema de demanda excesiva que obviamente se puede mitigar en parte con la subida de tipos. Hemos visto cambio de paradigma o no en intervención de mercado. Hemos visto cambio de tiempos, paradigma o no, en tipos de interés. Nos queda una, y son los impuestos. Y esos impuestos parecen haber vuelto, hasta el punto de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, personalmente anunciaba un nuevo impuesto, un impuesto especial para las eléctricas, para las energéticas en general. El gobierno, quiero anunciarles, está diseñando un nuevo tributo que gravarán los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas como consecuencia del alza de los precios energéticos. Es una iniciativa que sintoniza con la opinión pública de nuestro país, con medidas similares que están adoptando los países europeos de nuestro entorno y que atiende de igual manera a las recomendaciones que han venido realizando recientemente distintos organismos internacionales como la propia Comisión Europea, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. El argumento del Ejecutivo era: hay consenso social y hay consenso institucional. La bajada de impuestos que llegó con 1980, con la liberalización económica entonces, ¿ha terminado? ¿Los impuestos han vuelto? Hay que poner un número a todo. O sea, España es un país que se gasta 50.000 millones de euros más de los que ingresa todos los años, y esta medida que acaban de comentar va a ser anecdótica, no va a recaudar ni una pequeña fracción de esos 50.000 millones de diferencia. Es cierto que en una unión monetaria no se nos va a permitir vivir continuamente por encima de nuestras posibilidades, igual que nosotros a nivel doméstico podemos entender que si ganamos 2.000 euros no me puedo gastar 2.500 todos los meses. Y ese ajuste va a llegar y va a ser un ajuste importante. Lo que ocurre es que va a ser tanto por vía de impuestos, habrá que subir impuestos, como por reducción de gasto. Así se hace cualquier tipo de ajuste. La diferencia frente a cuando llega ese ajuste a lo que ocurrió en el año 2010, ¿cuál es?
que esta vez el ajuste va a ser mucho más gradual. Nos va a dar un número más amplio de años para poder equilibrar nuestras cuentas frente a la medida de ajuste que se aplicó en el año 2010, que fue muy agresiva en muy corto espacio de tiempo, y eso pues perjudicó mucho la economía. O sea, no hay un cambio de paradigma aquí, hay una vuelta al modelo de más impuestos, más recortes, pero más dilatados. Eso es. Pues Ignacio de la Torre, economista jefe, consejero de Arcano Partners, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un placer, un abrazo. Esta es la situación y hoy el cambio de modelo o no, juzguen ustedes. Con esa palabra, intervención, que hoy deja el G7 y con un riesgo, y es que de ahí se salte al intervencionismo. Y esa es hoy la denuncia de los cuerpos estadísticos del Estado. ¿Por qué? Los datos son siempre discutibles y el INE no va a entrar nunca a discutir la credibilidad de un dato o no. Simplemente esta es la voz de quien hasta anoche era presidente del INE, Rodríguez Po. Clara, estandarizada a nivel de la Unión Europea. Rodríguez Po ha cesado en su cargo. El presidente del Instituto Nacional de Estadística dimite por cuestiones personales, dice él, el círculo directivo que ha recibido su email de despedida. Y el cuerpo estadístico dice ha sido cesado porque el gobierno discrepa de él. Y el gobierno admite que hay discrepancias en cómo calcula el IPC y en cómo calcula el PIB. El gobierno dice no se pueden tener 20 millones de trabajadores y un crecimiento de solo el 0,2%. Así que cae el presidente del INE. Y a partir de aquí, las denuncias de los estadísticos son de injerencia y literalmente de intervencionismo, hasta el punto que se está señalando ya a quién va a ser su nuevo presidente. Israel Arroyo, el número 2 de José Luis Escrivá, el ministro de Seguridad Social. Esto se está diciendo dentro del INE, es literalmente un cortocircuito y esto pone en riesgo, dice el cuerpo estadístico del Estado, la credibilidad de las cifras del INE. La cuestión es internamente grave y es grave también porque este es el organismo que entrega cifras a Europa, como recordaba hace unos años el propio Rodríguez Po. El INE, la producción estadística oficial, tiene unos estándares de calidad que vamos a respetar y que vamos a defender. El ciudadano tiene que tener muy claro que un producto estadístico del INE es un producto garantizado y con calidad suficiente y que puede creer en la información que estamos difundiendo. Yo pondría siempre en valor el interés público, la fiabilidad y la calidad de los datos del Instituto Nacional de Estadística, pero de cualquier otro instituto de estadística de la Unión Europea, ¿no? Insisto, entre intervención e intervencionismo hay una línea muy fina. Hoy ha habido mucho ruido político, exagerándolo en la oposición, minimizándolo en el gobierno. El asunto tiene la gravedad que tiene. Lectura hecha, opinión la suya. Hora 25 de los Negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.